El libro de Daniel cierra con un misterio que ha perseguido a los lectores de la Escritura durante siglos. Después de visiones de bestias, cuernos, mensajeros angélicos y tronos divinos, Daniel, el fiel profeta del exilio, buscó entendimiento. Ansiaba saber qué significaban todas esas revelaciones para el pueblo de Dios. Sin embargo, en el mismo momento en que la historia parecía llegar a su mayor claridad, Daniel recibió una instrucción que lo dejó atónito. Se le dijo, cela las palabras del rollo hasta el tiempo del fin. ¿Qué podría significar esto? ¿Por qué Dios revelaría visiones tan profundas y luego ocultaría deliberadamente su pleno significado? ¿Por qué dar entendimiento sobre el surgimiento de imperios, el choque de reinos, la venida de un gobernante final del mundo, e incluso la resurrección de los muertos solo para decirle a Daniel que debía permanecer oculto hasta el fin de los tiempos? Este mandato distingue a Daniel de todos los demás profetas. Isaías fue enviado a proclamar su mensaje al pueblo de Judá. Jeremías fue ordenado a escribir sus palabras para que los exiliados conocieran el plan de Dios. Ezequiel actuó sus profecías para que su generación las viera. Pero Daniel fue diferente. Recibió visiones que iban más allá de su vida y luego se le ordenó preservarla. En secreto, no para sí mismo, sino para un pueblo futuro que las necesitaría. Podría ser que ese pueblo futuro seamos nosotros. Podríamos ser la misma generación para la cual fue preservada la visión sellada de Daniel. Esa es la pregunta que exploraremos en este video. Hoy recorreremos el mundo de Daniel. Descubriremos el significado de su profecía sellada. La conectaremos con el Nuevo Testamento y con el libro de Apocalipsis y consideraremos su urgente relevancia para los últimos días. Antes de comenzar, quiero invitarte a apoyar esta obra. Si este mensaje está moviendo tu espíritu y llevándote más profundamente a la palabra de Dios, por favor dale me gusta a este video, deja un comentario con tus pensamientos, suscríbete al canal y compártelo con otros que necesiten ánimo y verdad en estos tiempos inciertos. Tu participación nos ayuda a llegar a más personas con la esperanza inquebrantable de la Escritura. Para comprender el misterio de la profecía sellada, primero debemos adentrarnos en el mundo de Daniel. Su historia comienza en tragedia. Siendo un adolescente, Daniel fue llevado de su tierra natal cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió Jerusalén, destruyó el templo y llevó al pueblo de Judá al exilio. Arrancado de la tierra de la promesa, Daniel se encontró viviendo en el mismo corazón del poder pagano Babilonia, una ciudad reconocida no solo por su poder militar, sino también por sus altísimos sigurat, sus ídolos de oro y sus elaborados rituales de hechicería y adivinación. Babilonia era la personificación del orgullo humano y de la rebelión contra Dios, un lugar donde los reyes reclamaban estatus divino y la adoración de falsos dioses estaba entretejida en cada aspecto de la sociedad. Y aún así, fue aquí en la misma sombra de los ídolos donde Daniel permaneció fiel al Dios de Israel. Se negó a contaminarse con la comida del rey, eligiendo en su lugar una vida de santidad y oración. Su valentía al interpretar sueños y visiones, incluso cuando transmitían mensajes que los reyes no querían escuchar, lo distinguió como un hombre de integridad. Con el tiempo, su sabiduría y devoción lo elevaron a posiciones de gran influencia, no solo bajo el dominio babilónico, sino también en las cortes de los reyes persas que lo sucedían. Aún así, el mayor legado de Daniel no es su carrera política, sino su llamado profético. Dios escogió a Daniel como un vaso a través del cual revelaría el ascenso y la caída de imperios, la venida del Mesías y el destino mismo del mundo. Las visiones dadas a Daniel forman una de las secuencias proféticas más notables de toda la Escritura. En el capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor de una estatua colosal reveló la sucesión de los poderes mundiales. Babilonia simbolizada por la cabeza de oro, Medo-Persia por el pecho y los brazos de plata, Grecia por el vientre y los muslos de bronce, y Roma por las piernas de hierro. La estatua terminaba con pies de hierro mezclados con barro, reinos divididos que culminarían en inestabilidad. Sin embargo, en el sueño, una piedra cortada, no con mano humana, golpeó la estatua, la desmoronó y creció hasta convertirse en un monte que llenaba toda la tierra. Este era el reino de Dios, destinado a perdurar y a aplastar todos los imperios humanos. En el capítulo 7, la imaginería cambió de una estatua a bestias que surgían de un mar tormentoso.
un león con alas, un oso alzado de un lado, un leopardo con 4 cabezas, y una bestia aterradora con dientes de hierro y 10 cuernos. Estas bestias representaban los mismos reinos, pero esta vez se revelaba su verdadera naturaleza. No metales gloriosos, sino poderes monstruosos impulsados por la violencia y el orgullo. De entre los cuernos de la bestia final, surgió un cuerno pequeño, que hablaba palabras arrogante, un gobernante que haría guerra contra el pueblo de Dios, y trataría de cambiar los tiempos y la... En el capítulo 8, Daniel vio un carnero con 2 cuernos, que simbolizaba a Medo-Persia, derribado por un macho cabrio con un cuerno prominente. Crecía bajo Alejandro Magno. De ese macho cabrío surgió otro cuerno pequeño, anticipando un gobernante que profanaría el templo y se exaltaría contra Dios. Una visión cumplida en parte en la historia por Antíoco Epífanes, pero que apuntaba hacia un adversario futuro aún mayor. En el capítulo 9, a Daniel se le dio la profecía de las 70 semanas, una línea de tiempo que se extendía hasta la venida del Mesías, quien sería cortado, no por sus propios pecados, sino por los pecados del mundo. Esta profecía permanece como uno de los anuncios más claros en el Antiguo Testamento sobre la muerte sacrificial de Cristo, conectando directamente las visiones de Daniel con el Evangelio. Finalmente, en los capítulos 10 al 12, Daniel recibió sus revelaciones más abrumadoras. Se le mostró un vasto panorama de la historia que detallaba guerras entre Persia y Grecia, el surgimiento de gobernantes poderosos y las luchas del pueblo de Dios bajo la presión extranjera. Pero la visión no se detuvo en la historia antigua. Se extendió a un tiempo mucho más allá de los días de Daniel, un tiempo de angustias sin precedentes, cuando las naciones temblarían, cuando el engaño y la persecución alcanzarían su punto máximo, y cuando Miguel el arcángel se levantaría en defensa del pueblo de Dios. A Daniel se le habló de una resurrección final. Multitudes que duermen en el polvo de la tierra despertarían, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Estas visiones fueron tan intensas que Daniel colapsó más de una vez. Confesó que estuvo enfermo por varios días, incapaz de soportar el peso de lo que había visto. Aunque recibió explicaciones angélicas, gran parte de lo revelado permaneció más allá de su comprensión. Y cuando suplicó entender más, la respuesta fue a la vez humilde y misteriosa. Tú, Daniel, sigue tu camino, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel capítulo 12, versículo 9. Este mandato está en el corazón de nuestro estudio. Las visiones que recibió Daniel no eran simplemente para su tiempo. Fueron preservadas, selladas y resguardadas para una generación que más las necesitaría. Una generación viviría en el mismo borde de la historia, en los días cuando el plan de Dios alcanzaría su clímax final. El mandato a Daniel de sellar las palabras del rollo hasta el tiempo del fin es uno de los momentos más sorprendentes de la profecía bíblica. ¿Por qué Dios revelaría visiones tan extensas de la historia, solo para colocarlas bajo llave divina? El sellado de la profecía de Daniel no fue accidental, ni fue un rechazo de la comprensión humana. Fue intencional, cargado de varios niveles de significado para los días de Daniel y para cada generación posterior. Primero, el sellado aseguró la preservación. En el mundo antiguo, un documento sellado era una manera de garantizar autenticidad. Los decretos oficiales, edictos reales y pactos se sellaban con cera o arcilla, a menudo con la marca del anillo de sello de un rey. Una vez sellado, un rollo no podía ser alterado sin romper ese sello, lo que lo protegía contra la manipulación o la corrupción. Al ordenar a Daniel que sellara la visión, Dios estaba afirmando que la profecía provenía únicamente de él, intacta de la imaginación humana. Fue preservada a lo largo de los siglos con autoridad divina, esperando ser abierta en su tiempo señalado. Por eso el libro de Daniel, aunque escrito hace más de 2500 años, ha permanecido intacto, con sus palabras tan frescas y misteriosas como el día en que fueron escritas. Segundo, el sellado limitó la comprensión. Aunque Daniel registró las visiones fielmente, no se le permitió captar su pleno significado. Varias veces en su libro confesó que estaba confundido y abrumado, diciendo, «Oí, pero no entendí». Daniel, capítulo 12, versículo 8. La respuesta del ángel fue clara.
Las palabras estaban selladas para el futuro. Esto nos muestra algo profundo acerca de la revelación de Dios. Él revela la verdad de manera progresiva, según su tiempo. Así como Jesús más tarde habló en parábolas para que solo aquellos con corazones abiertos entendieran Dios, ocultó el significado último de las visiones de Daniel hasta la generación que más las necesitaría. De esta manera, el papel de Daniel no era interpretarlas completamente, sino preservarlas fielmente. Tercero, el sellado despertó expectativa. A lo largo de los siglos, el misterio de las visiones de Daniel ha impulsado a los creyentes a escudriñar las Escrituras y buscar entendimiento. Los padres de la Iglesia, los eruditos medievales, los reformadores y los intérpretes modernos han luchado con las palabras selladas de Daniel, deseando saber qué significan. Este misterio ha servido como una disciplina espiritual, manteniendo al pueblo de Dios vigilante y alerta. El hecho de que las palabras estuvieran selladas hasta el fin le ha dado a cada generación una razón para estar preparada, pues nadie puede presumir exactamente cuándo se producirá el desellar. Así, el sellado no fue una negación, sino un retraso. Fue la manera de Dios de decir: estas palabras no son irrelevantes ni han sido olvidadas. Están reservadas para el momento en que más importen. La generación del tiempo del fin, el pueblo que viva en los días del cumplimiento culminante, tendrá el privilegio y la responsabilidad de comprender lo que el propio Daniel no pudo. Cuando alineamos esto con el título, la profecía que a Daniel se le dijo sellar hasta el fin, vemos que la visión sellada nunca fue destinada a frustrar o confundir, sino a resguardar la verdad para la misma estación de la historia, en que su mensaje se volvería urgentemente claro. Dios revela no solo lo que sucederá, sino también cuándo será entendido. ¿Qué fue exactamente lo que vio Daniel, que era tan extraordinario, tan abrumador, que Dios ordenó que se sellara hasta el tiempo del fin? Las visiones registradas en los capítulos finales de su libro no tratan meramente del ascenso y caída de los imperios antiguos. Se extienden hacia eventos que apuntan de manera inconfundible al clímax de la historia humana y a los últimos días. Primero, Daniel vio la aparición de un rey final de rostro fiero. En Daniel, capítulo 8, versículo 23, este gobernante es descrito como alguien que entiende enigmas y sobresale en la intriga. Sería un maestro del engaño, hábil no solo en la política sino también en la manipulación espiritual. Se exaltaría contra el Dios del cielo, magnificaría su propio poder y devastaría al pueblo santo. Aunque las visiones anteriores señalaban a figuras como Antíoco Epífanes, quien profanó el templo judío en el siglo II a.C., el lenguaje en Daniel se extiende mucho más allá de él. Esta figura prefigura a un adversario aún mayor que vendrá, el que más tarde sería identificado en el Nuevo Testamento como el hombre de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y el anticristo de las epístolas de Juan. En segundo lugar, Daniel vio la abominación desoladora. Esta frase aparece en Daniel capítulo 9, versículo 27 y capítulo 11, versículo 31, describiendo un acto impactante de profanación en el templo de Dios. Históricamente, Antíoco Epífanes cumplió una sombra de esta profecía al erigir un altar a Zeus y sacrificar cerdos en el santuario de Jerusalén. Pero Jesús, hablando siglos después en Mateo, capítulo 24, versículo 15, señaló la profecía de Daniel como algo aún futuro, advirtiendo que cuando el pueblo de Dios viera la abominación en pie en el lugar santo, debían huir. Esto revela que la visión de Daniel contenía un doble cumplimiento, uno en la historia y otro reservado para el fin de los tiempos, cuando un gobernante futuro volverá a profanar lo sagrado. En tercer lugar, Daniel vio un tiempo de angustia sin precedente. Daniel, capítulo 12, versículo 1 lo describe como un periodo como ningún otro en la historia humana. Jesús repitió estas palabras cuando dijo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Mateo, capítulo 24, versículo 21. Esto no es simplemente agitación política o conflicto militar. Es un tiempo de convulsión global, engaño espiritual, persecución de los fieles y acontecimientos catastróficos que pondrán a prueba la resistencia de todos los que permanezcan leales a Dios. Sin embargo, en este tiempo de angustia, Daniel recibió la seguridad de que aquellos cuyos nombres están escritos en el libro
serían librados, señalando la protección de Dios sobre su pueblo verdadero incluso en la hora más oscura. En cuarto lugar, Daniel vio la resurrección de los muertos. En Daniel, capítulo 12, versículo 2, se le dio un vistazo del destino final de la humanidad. Multitudes que duermen en el polvo de la tierra despertarán, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Esta es una de las profecías más claras de resurrección en el Antiguo Testamento, confirmada más tarde por Jesús en Juan capítulo 5 versículos 28 al 29 y ampliada en Apocalipsis capítulo 20. La visión de Daniel revela que la historia no termina con los reinos terrenales, las guerras o incluso la tribulación. Termina con cada alma de pie ante Dios, entrando en gozo eterno o en juicio eterno. Tomados en conjunto, estos elementos revelan que a Daniel no solo se le dio entendimiento sobre Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Se le concedió una ventana al enfrentamiento final entre el reino de Dios y los poderes de las tinieblas, un conflicto que culminaría en el surgimiento de un gobernante mundial final, la profanación de lo santo, un periodo de tribulación como nunca antes, y la resurrección que separará para siempre a los justos de los impíos. El peso de esta visión fue insoportable para Daniel. Varias veces confesó su confusión y angustia, cayendo incluso enfermo por la tensión de lo que había visto. En Daniel capítulo 12 versículo 8 admitió: oí pero no entendí. La respuesta del ángel fue firme y humilde: tú, Daniel, sigue tu camino, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. El mensaje era claro. La tarea de Daniel no era descifrar la visión, sino preservarla. El significado completo no sería revelado hasta la última generación, el pueblo para el cual estas palabras fueron escritas y a quienes finalmente se abriría la profecía sellada. Uno de los detalles más fascinantes en la visión final de Daniel se encuentra en Daniel, capítulo 12, versículo 4. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. A primera vista, esta frase puede parecer simple, pero ha cautivado a intérpretes durante siglos. ¿Qué quiso decir exactamente el ángel con estas palabras? ¿Y cómo se conecta con el sellado de la profecía de Daniel hasta el fin? Primero, la frase ha sido entendida en términos de viaje físico. Los lectores antiguos apenas podían imaginar el tipo de movilidad que hoy damos por sentada. En el tiempo de Daniel, viajar era lento, peligroso y limitado a unos pocos privilegiados. Pero en la era moderna, la humanidad se mueve a través del globo con una velocidad y frecuencia impensables para Daniel. Barcos, trenes, automóviles, aviones y ahora naves espaciales han convertido toda la Tierra en una red conectada. Algunos intérpretes ven en las palabras de Daniel un anticipo de este auge en el movimiento, una era en la que la gente irá de aquí para allá, en una escala sin precedentes en la historia humana. Esta movilidad global no solo define nuestro mundo, sino que también permite la rápida difusión de ideas, culturas y, lo más importante, del mensaje mismo del Evangelio. Segundo, la frase ha sido interpretada como descubrimiento intelectual y progreso científico. Las palabras del ángel pueden describir no solo el movimiento de los cuerpos, sino también el movimiento de las mentes. En solo los últimos 2 siglos, el conocimiento humano se ha expandido más rápidamente que en todos los milenios anteriores combinados. La medicina, la ingeniería, la comunicación y la tecnología de la información han avanzado a una velocidad impresionante. Lo que antes era imposible ahora es común. Comunicación instantánea a través de continentes, bibliotecas de conocimiento accesibles desde un dispositivo portátil y descubrimientos que exploran las profundidades del espacio y las partículas más pequeñas de la materia. Esta explosión de conocimiento no tiene paralelo, y muchos ven en las palabras de Daniel un vistazo profético a nuestra propia era dominada por la información. Tercero, la frase ha sido entendida como referencia a la comprensión espiritual y profética. El sellado de la profecía de Daniel sugiere que su significado no sería revelado hasta el fin. Cuando llegara ese tiempo señalado, muchos irían de aquí para allá, dentro de las mismas escrituras, investigando, comparando y descubriendo verdades que generaciones anteriores no podían. Esta interpretación apunta a un aumento en la comprensión bíblica, ya que el pueblo de Dios vuelve a examinar las visiones selladas de Daniel a la luz de la revelación posterior.
especialmente el libro de Apocalipsis y las enseñanzas de Jesús. Lo que antes era misterioso comienza a cobrar sentido a medida que la historia se desarrolla y las piezas del rompecabezas profético encajan en su lugar. De manera asombrosa, nuestra generación actual parece encarnar las tres interpretaciones. La humanidad nunca ha viajado tanto ni tan rápido, moviéndose de un lado a otro, por la tierra a diario. El conocimiento nunca se ha expandido tan rápidamente, con la tecnología avanzando a ritmos exponenciales y remodelando cada aspecto de la sociedad. Y quizás lo más significativo, nunca ha habido un interés tan extendido y renovado en la profecía bíblica. Cristianos alrededor del mundo están conectando las visiones de Daniel con Apocalipsis, observando los acontecimientos mundiales con discernimiento espiritual y preguntándose si las palabras selladas están siendo ahora deselladas ante nuestros propios ojos. ¿Podría ser que la frase de Daniel haya sido destinada precisamente para nuestro tiempo? ¿Podría esta descripción de aumento de viajes, conocimiento y entendimiento profético señalar a la misma generación para la cual fue preservada la visión sellada? Si es así, entonces el misterio dado a Daniel no es solo historia, es una realidad presente, una señal de que el tiempo del fin se está acercando. La conexión entre Daniel y el libro de Apocalipsis es uno de los hilos más notables de la Escritura. Ambos libros están llenos de visiones de bestias, tronos, ángeles y batallas cósmicas. Sin embargo, la diferencia clave está en lo que Dios mandó acerca de su tiempo. Daniel, que vivió en el siglo VI a.C., fue instruido a sellar sus visiones porque apuntaban a un futuro lejano. Juan, exiliado en la isla de Patmos 6 siglos después, recibió el mandato exactamente opuesto. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 10. Este contraste es profundo. Daniel miraba hacia acontecimientos que se extendían mucho más allá de su propia generación, visiones que abarcaban imperios y alcanzaban hasta los últimos días de la historia. Juan, en cambio, vivía a la sombra de la muerte y resurrección de Cristo, y se le mostró que el drama del tiempo del fin ya había comenzado a desplegar. La era del cumplimiento había llegado. El Cordero había sido inmolado, el reino de Dios había irrumpido en el mundo, y las fuerzas del mal ya se preparaban para su enfrentamiento final. Lo que Daniel preservó para un tiempo futuro, Juan lo declaró como una realidad presente que presionaba a la iglesia. Los paralelos entre sus visiones hacen que esta continuidad sea inconfundible. Las bestias que Daniel vio surgir del mar en el capítulo 7 reaparecen en Apocalipsis capítulo 13, pero esta vez fusionadas en una sola figura monstruosa. Una bestia compuesta que encarna la oposición global contra el arrogante cuerno pequeño que Daniel describió, hablando palabras altivas y haciendo guerra contra los santos. Resuena en la visión de Juan sobre la bestia empoderada por el dragón, que exige adoración y persigue a los fieles. La abominación desoladora, que Daniel previó, se refleja en el relato de Apocalipsis sobre la imagen de la bestia, erigida como objeto de idolatría que trae muerte a quienes se niegan a inclinar. Incluso la visión de Daniel sobre la resurrección en el capítulo 2 encuentra su expresión más plena en Apocalipsis, capítulos 20 y 21, donde Juan ve a los muertos de pie ante el gran trono blanco alguno, entrando en vida eterna mientras otros son destinados al juicio. Por lo tanto, los dos libros no son profecías aisladas, sino visiones complementarias que forman un solo tapiz profético. Daniel ofrece el esquema, el andamiaje de la historia, que se extiende desde Babilonia hasta el reino final de Dios. Juan provee el detalle, el desellado de ese esquema, mostrando cómo la batalla espiritual detrás de las naciones culmina en el enfrentamiento final entre Cristo y los poderes de las tinieblas. A Daniel se le dijo que enrollara el rollo hasta el fin, mientras que a Juan se le dijo que publicara su libro de inmediato, porque el fin ya había llegado en Cristo. Juntos, Daniel y Apocalipsis revelan tanto la soberanía de Dios sobre la historia como la certeza del triunfo final de Cristo. Lo que Daniel vislumbró tenuemente, Juan lo vio con claridad resplandeciente. Lo que Daniel selló, Juan deselló, y ambos nos señalan más allá del ascenso y caída de los reinos humanos hacia el establecimiento del reino eterno de Cristo, cuando toda lágrima será enjugada y la misma muerte dejará de existir.
Daniel capítulo 12, versículo 1 introduce una de las profecías más sobrecogedoras de toda la escritura. Habrá un tiempo de angustia cual nunca lo hubo desde que existen naciones hasta entonces. Este versículo señala un periodo sin paralelo en la historia mundial, un momento culminante, cuando la rebelión humana, el engaño espiritual y el juicio divino convergen. El mismo Jesús repitió las palabras de Daniel siglos después en Mateo, capítulo 24, versículo 21, advirtiendo de una gran tribulación, sin igual desde el principio del mundo y que nunca se repetirá. El lenguaje tanto de Daniel como de Jesús deja claro que esto no es simplemente otra temporada de agitación política o de inestabilidad social, sino la prueba suprema para el mundo. Es la culminación de todo lo que los profetas habían anticipado. Un tiempo en que los poderes de las tinieblas harán su última resistencia antes de la venida del reino eterno de Dios. Este periodo de angustia debe entenderse en múltiples niveles. Políticamente, estará marcado por convulsiones entre naciones, guerras e inestabilidad global, mientras los reinos humanos luchan por el control. Espiritualmente, será aún más severo. El engaño florecerá, la verdad será despreciada y muchos abandonarán la fe bajo presión. El gobernante final descrito en Daniel, a menudo conectado con el anticristo, se exaltará. Asimismo, exigirá lealtad y perseguirá a quienes permanezcan fieles a Dios. Social y moralmente, será un tiempo cuando la maldad abundará y el amor de muchos se enfriará, tal como Jesús lo predijo en Mateo, capítulo 24, versículo 2. Sin embargo, en medio de este sombrío pronóstico, a Daniel se le da un mensaje de profunda esperanza. El ángel le asegura que todos aquellos cuyos nombres se hayan escrito en el libro serán librados. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Este libro se refiere al registro celestial de los redimidos, el mismo libro de la vida, descrito más tarde en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, y en Filipenses capítulo 4 versículo 3, la promesa es clara. Aquellos que pertenecen a Dios no serán olvidados. Aunque sufran, aunque sean probados, su destino final está asegurado. La liberación vendrá no necesariamente de la dificultad, sino a través de ella, ya que Dios preserva a su pueblo para la vida eterna. Esto nos muestra que la profecía sellada de Daniel no es un mensaje de desesperanza. Es tanto una advertencia como un consuelo. Advierte de un tiempo cuando el mundo enfrentará una angustia sin igual, pero también asegura a los creyentes que Dios es soberano incluso en la hora más oscura. Los justos serán resucitados, los fieles serán vindicados, y el reino de Dios prevalecerá sobre todo poder terrenal. Al relacionar esto con el título, la profecía que a Daniel se le dijo sellarás, el fin, vemos que la visión de Daniel fue sellada porque hablaba del conflicto final, una realidad tan lejana a su tiempo que solo aquellos que vivieran en o se acercaran a la última generación podrían comenzar a comprender. La profecía no trata meramente de desastre. En última instancia trata de la esperanza de la liberación, la certeza de la resurrección y el triunfo del reino de Cristo sobre toda fuerza de oscuridad. ¿Qué significa la profecía sellada de Daniel para nosotros en la era presente? Las palabras que le fueron habladas hace más de 2500 años no estaban destinadas a quedar encerradas en el pasado. Fueron preservadas para la generación que más las necesitaría, lo cual hace que sus lecciones sean profundamente relevantes. Primero, la visión sellada de Daniel nos recuerda que la historia no es aleatoria, sino dirigida. El ascenso y caída de imperios, las revoluciones de naciones, la explosión del conocimiento, la tecnología e incluso el caos de los tiempos modernos no están fuera del control de Dios. Daniel vio que Babilonia, Persia, Grecia y Roma tuvieron todas sus temporadas señaladas, pero ninguna pudo escapar de la mano de Dios que guía la historia hacia su reino. Esta verdad también nos habla a nosotros. Las guerras, los poderes globales y las convulsiones culturales no se desarrollan por accidente. Son parte del calendario divino, supervisado por el anciano de días que se sienta en el trono. Segundo, la profecía nos enseña humildad. Daniel, aunque excepcionalmente sabio y favorecido por Dios, admitió que no comprendía el pleno significado de las visiones. Si un hombre así pudo reconocer sus límites, nosotros también debemos tener cuidado de no acercarnos a la profecía con arrogancia. La naturaleza sellada de la visión es un recordatorio de que Dios revela la verdad en su tiempo y medida.
Estamos llamados no a predecir cada detalle, sino a confiar en que lo que Él ha revelado es suficiente para la fe y la obediencia. Vivir a la luz de la profecía requiere reverencia, paciencia y dependencia del Espíritu. No especulación ni orgullo. Tercero, nos llama a la preparación. Si en verdad estamos viviendo en el tiempo cuando el sello está siendo roto y el significado de las visiones de Daniel se está volviendo más claro, entonces el mensaje es urgente. La preparación no consiste solo en observar los acontecimientos mundiales o reconocer las señales proféticas. Se trata de la condición de nuestros corazones. La santidad, la perseverancia y la lealtad a Cristo son lo que caracteriza a aquellos que permanecerán firmes cuando vengan las pruebas. La profecía sellada nos señala una crisis venidera, pero también nos señala el tipo de personas que debemos ser fieles, purificados y constantes. De esta manera, la visión sellada de Daniel es tanto una advertencia como una preparación. Nos advierte que la historia no continuará simplemente como siempre, se está moviendo hacia un clímax, pero también nos prepara al recordarnos que la verdadera prueba de los últimos días no será nuestro conocimiento de las cronologías, sino nuestra fidelidad al Señor que sostiene la historia en sus manos. La verdad más poderosa acerca de la visión sellada de Daniel es esta: nunca estuvo destinada a permanecer sellada para siempre. El mandato del ángel lo dejó claro. El rollo debía ser preservado, protegido y oculto solo hasta su tiempo señalado. Fue sellado hasta el tiempo del fin, lo que significa que llegará una generación para la cual su significado finalmente será revelado. Esa verdad por sí sola debería hacernos reflexionar. Las palabras que desconcertaron a Daniel, los misterios que pesaron tan fuertemente sobre él que se desmayó, no fueron en vano. Fueron reservadas para un pueblo futuro que viviría al borde de la historia, aquellos que más las necesitarían. El ángel explicó que cuando llegara este tiempo, no todos entenderían. Daniel, capítulo 12, versículo 10 declara: muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados, pero los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. En otras palabras, el desellado de la profecía no se trata de brillantez intelectual, sino de la condición espiritual. La visión del plan de Dios no será concedida a los orgullosos ni a los rebeldes, sino a los humildes, aquellos que permitan que las pruebas purifiquen su fe y refinen sus corazones para el reino de Dios. La comprensión es un don para los fieles, no para los burladores. Y en el centro de esa visión de sellada se encuentra Cristo mismo. La resurrección que Daniel previó cuando algunos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza eterna, encuentra su ancla en Jesús, el primogénito de entre los muertos. Colosenses capítulo 1 versículo 18. Su tumba vacía es la garantía de que la profecía de Daniel no fallará. El reino que Daniel anhelaba, ese dominio eterno dado al Hijo del Hombre, en Daniel capítulo 7, está asegurado por Cristo, quien declaró después de su resurrección: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28 versículo 18. La liberación prometida en el tiempo de angustia no es un optimismo vago. Pertenece específicamente a aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis capítulo 21 versículo 27. Por eso la visión sellada de Daniel es tan urgente ahora. El sello se está aflojando. Las palabras que antes estaban ocultas están hablando de nuevo con claridad en nuestra generación. La agitación global, el aumento del conocimiento, la capacidad sin precedentes de conectar a Daniel con Apocalipsis todo. Estos son señales de que lo que Daniel no pudo comprender está comenzando a desplegarse ante nuestros propios ojos. Y el mensaje no es abstracto, es profundamente personal. La historia avanza veloz hacia su clímax, y la neutralidad no será una opción. La profecía divide a la humanidad en dos grupos: aquellos que son purificados, hechos sin mancha y preparados para el reino de Cristo, y aquellos que continúan en rebelión, ciegos a la verdad hasta que llegue el juicio. Solo aquellos que pertenecen a Cristo permanecerán firmes en ese día. Solo aquellos cuyos nombres están escritos en su libro compartirán la liberación que Daniel anhelaba. La profecía sellada, entonces, no termina en misterio sino en revelación. Nos señala a Cristo como la clave, el cumplimiento y la esperanza.
Lo que Daniel vio tenuemente ahora lo vemos iluminado por la cruz y la tumba vacía. Lo que estaba oculto a sus ojos ahora se nos hace evidente. El fin de la historia pertenece al Rey de Reyes, y todos los que se aferren a él compartirán su victoria. Daniel anhelaba comprender, pero se le dijo que esperara. Nosotros, sin embargo, vivimos en un tiempo en que los misterios están siendo revelados. Esto no es motivo de temor, sino de fe. No es una razón para especular sin fin, sino para prepararse con diligencia. La profecía que a Daniel se le dijo sellar hasta el fin nos ha sido dada no para confundirnos, sino para despertar. Así que te pregunto claramente, ¿estás listo? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Te has rendido al único que sostiene el futuro? Gracias por acompañarme en este recorrido a través de la profecía sellada de Daniel. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, te pido que tomes un momento para darle me gusta este video, dejar un comentario, suscribirte al canal y compartir esta enseñanza con otros. Tu participación ayuda a difundir la palabra de Dios y a preparar más corazones para los días venideros. Mantente fiel, mantente vigilante y recuerda, la visión sellada de Daniel nos está hablando ahora, señalándonos, no hacia la desesperación, sino hacia la bienaventurada esperanza del regreso de Cristo.